En algunas regiones del Ártico y la Antártida, el sol se oculta durante 6 meses. No hay amanecer, no hay luz natural, solo una oscuridad constante que altera el sueño, el cuerpo y la mente. En ese silencio eterno, muchas cosas pueden perderse o aparecer. Estas son 5 historias que ocurrieron durante la noche polar, y ninguna terminó con la llegada del sol. Bienvenidos a Bajo las Sombras. Empecemos. Nunca me sentí cómodo en el silencio. Siempre he sido de ciudad, de ruido de fondo, de movimiento constante. Así que cuando acepté un contrato temporal como médico de apoyo en una estación científica en el Ártico, pensé que sería solo un reto más. Un par de meses, un poco de aislamiento y luego volver a casa con una buena suma en la cuenta bancaria. Pero nadie me preparó para lo que significaba vivir bajo la noche polar. Nadie me dijo que el tiempo puede romperse cuando no hay sol, que el silencio puede deformarse hasta parecer que hay algo escondido dentro de él respirando. Llegué un 12 de noviembre. Recuerdo el frío seco y cortante que se colaba por los poros a pesar de la ropa térmica. Me recibió un tipo de mediana edad, barbudo, con mirada apagada. Se presentó como Lars, el jefe de estación. Me saludó con un apretón de manos breve y me pidió que no hablara demasiado fuerte al entrar. «El resto está descansando», dijo. «Aquí tratamos de no perturbar el ritmo». El ritmo, descubrí luego, era más que una rutina científica. La estación era pequeña. 5 habitaciones, una sala común, un laboratorio y un cuarto de comunicaciones. Las paredes estaban forradas, de madera por dentro, como si quisieran protegerse del mismo lugar en el que se habían instalado. Había 5 científicos allí, o mejor dicho, había 5 personas allí. No estoy seguro de que todos siguieran siendo científicos. Durante los primeros días traté de adaptarme. Atendí un par de dolores de cabeza, cortaduras menores, cosas simples. Pero algo no cuadraba. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían, era con frases medidas, sin entonaciones, como si cada palabra costara demasiado. La primera noche, justo a las 12 en punto, las luces parpadearon una sola vez y todos se quedaron en silencio. Yo estaba en la sala común, hojeando un libro, y me di cuenta de que el ambiente se congeló. No por el frío, sino por el miedo. Nadie dijo nada. Solo se miraron entre ellos, se pusieron de pie y se fueron a sus habitaciones. Pensé que era una coincidencia, pero a la tercera noche, todo cambió. Lars me dejó una nota bajo la puerta. «Esta noche apagamos todo, no preguntes, no mires por la ventana. Pase lo que pase, no respondas si escuchas pasos». Me reí. Pensé que era una especie de broma, una especie de tradición absurda de estaciones remotas para asustar a los nuevos. Pero esa noche el generador fue apagado manualmente. La oscuridad fue total. Ni siquiera la luz de emergencia del pasillo. Solo el viento, el crujido del hielo y mi respiración. A las 2:13 de la madrugada, escuché los pasos. No caminaban como los nuestros. Eran más lentos, más pesados, como si alguien muy grande estuviera hundiendo sus pies en la nieve con cada paso. Tuve que levantarme. No pude evitarlo. Algo dentro de mí decía que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte. Caminé hasta la ventana del pasillo tratando de no hacer ruido y miré. No había nadie, nada, pero entonces vi marcas en la nieve. No eran huellas normales, eran largas, arrastradas, como si algo se hubiese movido reptando alrededor de la estación. Cuando me giré para volver a mi habitación, vi una frase escrita en la pared, con una especie de tiza negra. «Los días no vendrán, solo siguen las noches». Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Cada 3 noches las luces se apagaban. Cada madrugada de esas noches, los pasos regresaban. Los miembros del equipo empezaron a escribir en las paredes, frases en distintos idiomas, algunas incoherentes. Una decía, «La nieve recuerda». Otra, «Si nos miras te llevará también». Empecé a sentirme raro, como si algo dentro de mí estuviera siendo drenado. Dormía poco
Tenía sueños con gritos bajo el hielo, con formas que se movían en la oscuridad, tocando las paredes desde el otro lado. Intenté usar la radio para contactar con la base principal. Silencio. Solo una interferencia baja, constante, como un susurro apenas audible. Una tarde, o noche, ya no distinguía, uno de los científicos, Janek, desapareció. Su cama estaba hecha. Su ropa seguía en su perchero. La puerta trasera, la que daba al exterior, estaba abierta. Pero no había huellas que salieran, solo las marcas arrastradas. Después de eso, Lars me llamó a su habitación. Me habló por primera vez en tono humano. Sé que piensas que estamos locos, y probablemente tengas razón. Pero si quieres salir de aquí, vas a tener que hacer lo que hacemos, porque esto no es psicológico, no es una alucinación del encierro, esto es real, y se alimenta de la duda. ¿Qué cosa?, pregunté. Ellos, aquellos que caminan cuando no hay luz, aquellos que escuchan cuando se rompe el silencio. Me contó que la estación fue construida sobre un sitio sagrado de un antiguo pueblo nómada, que durante el invierno perpetuo hacían rituales para mantener a los otros dormidos, que los ruidos en la noche eran reales y mirar por la ventana era una invitación. Me habría reído, pero ya no podía. No después de Janek. Empecé a seguir el ritual. Apagaba las luces. No. Hablaba después de medianoche. No miraba por la ventana, pero era tarde, porque ya lo había visto, ya me había mirado de vuelta. Hoy es... no lo sé. El calendario se cayó hace semanas. Nadie volvió a ponerlo. Quedamos 3. Lars ya no duerme. Se sienta frente a la puerta con una lámpara apagada en las manos. La enciende cuando cree que están cerca, pero no les molesta la luz. Ya no. Yo escribo esto como advertencia, no para que me crean, sino para que eviten venir. Porque si ponen un pie en esta región durante la noche polar, están a su merced. A veces escucho que me llaman por mi nombre desde el pasillo, aunque estoy solo. A veces veo mi reflejo moverse un segundo después que yo. A veces siento que ya no soy yo. Y lo peor de todo es que cada noche es más larga que la anterior. Y los días ya no llegan. Nunca confié del todo en Groenlandia, no por el frío ni por su aislamiento, sino por las historias que se cuentan entre quienes hemos trabajado en estaciones remotas. Cuentos que siempre empiezan igual. Yo no creo en fantasmas, pero yo también pensaba que eran solo eso, cuentos. Hasta que me asignaron al mantenimiento del sistema de radares de una vieja base militar, FOB N-07, a casi 300 kilómetros de cualquier tipo de civilización. Supuestamente cerrada desde los 90, pero aún mantenida de forma remota como nodo secundario de vigilancia ártica. Lo curioso es que el lugar seguía funcionando. No al 100%, pero las antenas giraban, las luces de posición parpadeaban y los sistemas internos marcaban actividad irregular. Mi trabajo era simple: revisión mensual de los sistemas, reporte técnico y de vuelta al campamento principal. Pero aquella vez fue diferente. La comunicación con el nodo se cayó el 3 de febrero. No fue solo un corte, fue como si lo hubieran arrancado del mapa digital. El canal de datos se apagó de forma limpia. Ni ruido, ni interferencia. Silencio absoluto. Como si alguien lo hubiese desconectado a propósito. Me enviaron en una moto, de nieve con suministro para 3 días. Al llegar me pareció ver humo saliendo de una de las chimeneas del búnker central. Pensé que era imposible, así que lo atribuí a la condensación del calor residual. Me convencí de eso hasta que abrí la puerta de acero oxidado y sentí el aire caliente, reciente, casi humano. El generador seguía funcionando. La mayoría de las luces internas parpadeaban, y lo más desconcertante, alguien había dejado una taza de café sobre una consola, humeante, recién hecho. Llamé por radio, nada. Revisé los sensores de movimiento. Mostraban actividad en pasillos que llevaban más de 20 años sellados.
Entré al cuarto de cámaras térmicas y me congelé. Había una figura, alta, inmóvil, de pie al final del pasillo 9B, donde se almacenaban antiguas piezas electrónicas. Una zona clausurada y con doble cerrojo, cerrada desde antes de que yo naciera. La figura no se movía, solo estaba ahí. Al menos eso parecía. Fui a revisar. Caminé por el pasillo iluminado a intervalos, con la linterna parpadeando. Llegué a la puerta del 9B cerrada, oxidada, sellada con una cadena. Volví a mirar la cámara térmica desde mi portátil. La figura ya no estaba, pero ahora había otra, en el pasillo donde yo estaba, justo detrás de mí. Me giré con el corazón a punto de romperme. Nadie. Solo eco. Y entonces lo escuché por primera vez. Mi nombre. No como un grito, no como una voz normal. Era un susurro, un roce apenas audible, pero tan claro como el propio pensamiento, como si alguien lo dijera desde adentro de mi oído. David. Intenté salir. La tormenta había empezado. Las ventiscas eran imposibles. Nieve horizontal, visibilidad cero. La moto quedó sepultada en minutos. Estaba atrapado. Decidí refugiarme en el cuarto de control. Preparé una sopa deshidratada. Intenté dormir. Pero las cámaras seguían encendidas y lo que mostraban no tenía lógica. Una silueta, delgada, sin rasgos, caminaba en círculos por el comedor. Luego desaparecía. 10 minutos después, aparecía en la sala de motores. Luego, justo fuera de la puerta donde yo estaba, cada vez que intentaba abrir para ver, no había nada. Solo las luces temblorosas, el silencio y ese olor a cigarrillo recién apagado. Comencé a revisar los archivos viejos del sistema. Lo que encontré no debería haber estado allí. Registros de experimentos, fechas alteradas, notas médicas sobre personal que reportaba alteraciones auditivas, presencias invisibles y desdoblamientos de conciencia. Uno de los archivos de audio era de 1991. Lo reproduje. Era alguien llorando. Luego una voz susurraba: «No salgas cuando te llame. No soy yo». Esa noche algo entró a mi habitación. No lo vi, pero sentí cómo se hundía el colchón al lado mío. Me quedé inmóvil. Escuché la respiración y luego una risa bajita, quebrada, como de alguien que intenta imitar la risa humana. La linterna no encendía. El generador se apagó por unos segundos. Silencio. Y después, el sonido más perturbador que he escuchado en mi vida. Una grabación de mi propia voz gritando, reproducida desde el sistema de intercomunicación. Yo no grité, pero ahí estaba. Mis palabras, mi entonación, mi pánico. Algo estaba jugando conmigo. El día siguiente fue peor. Al revisar los registros térmicos, vi que la figura había empezado a seguirme. Aparecía en los pasillos que yo cruzaba, en las habitaciones que yo usaba, incluso en el comedor, siempre 2 o 3 minutos después de que yo me fuera, como si no quisiera que lo viera, o como si sí quisiera, pero aún no fuera el momento. Comencé a notar cosas pequeñas. Mi mochila no estaba donde la dejé. Mi cuchillo tenía marcas de uso. La comida bajaba más rápido de lo que comía. Había otra taza de café, 2 cepillos de dientes en el lavabo. Empecé a preguntarme si realmente estaba solo, o peor, si el que estaba ahí seguía siendo yo. A la tercera noche sin dormir, encontré un cuarto oculto, una puerta detrás de una estantería. No estaba en los planos. Dentro, una sala de observación. Espejos, grabadoras, camillas oxidadas y más documentos. Descubrí que la base no solo era de vigilancia aérea. En los años 70, funcionó como centro de pruebas para aislamiento mental extremo. Se hablaba de privación sensorial, manipulación auditiva, drogas experimentales, incluso algo llamado protocolo umbral, inducir encuentros con proyecciones psíquicas. Pero todo el personal había sido evacuado tras un incidente. Un sujeto desapareció dentro de una cámara cerrada. Lo buscaron durante horas.
Finalmente lo escucharon reír, desde todas las radios, al mismo tiempo. Y después, nada. Cierre de emergencia. Archivos clasificados. Me di cuenta entonces de que tal vez la base no estaba vacía, sino contenida. Esta es mi última entrada. La tormenta aún no pasa. Las cámaras dejaron de mostrarme a mí, y solo muestran a él. Ya no me llama con mi voz. Ahora susurra cosas que aún no he dicho, como si supiera lo que voy a pensar antes de pensarlo. Anoche lo vi por primera vez, reflejado en la puerta de acero. No era yo. No exactamente. Era como una versión gastada, como una copia que se fue descomponiendo con los años. Sonrió, pero sus ojos estaban vacíos, y en mi sueño me dijo: cuando el último generador se apague, será tu turno de caminar por los pasillos, y entonces tú me verás y dirás mi nombre. No soy un hombre supersticioso. Trabajo con máquinas, cables, sistemas que tienen lógica. Durante años me especialicé en mantenimiento de generadores industriales en zonas remotas. Me contrataron para un trabajo en la costa norte de Noruega, en un pueblo pesquero que no salía ni en los mapas. El único acceso era por barco o helicóptero. Se llamaba Bardavn. Llegué en diciembre, cuando la noche polar había cubierto todo. Cero luz solar por semanas. El cielo, una cúpula de sombras. Era como vivir dentro de una caverna congelada donde el tiempo se detenía. Los generadores estaban fallando. Uno de ellos directamente no arrancaba. Me dijeron que no era la primera vez, que siempre pasaba cuando se acercaba la fecha. No entendí qué querían decir con eso, y nadie me lo explicó. Pero recuerdo cómo me miraban, como si ya supieran que algo estaba a punto de pasar. Me alojaron en una cabaña cerca del puerto, rústica pero cálida, a unos metros del mar congelado. La primera noche escuché un sonido profundo, como un lamento lejano, que parecía salir desde las grietas del hielo. Pensé que era el viento. La segunda noche, vi a varios hombres del pueblo clavando tablas sobre las ventanas de sus casas. A otros, dejando lo que parecían figuras de madera talladas, pequeñas ofrendas, a lo largo del camino hacia el mar. Me acerqué a preguntar. Nadie quiso hablar, solo una anciana, la señora Liv, se atrevió a decirme algo antes de que su hijo la hiciera callar. Cuando el sol negro regrese, que tus ojos no se abran, que tu puerta no respire, que tu corazón no escuche. Me pareció poesía, o tal vez demencia. Pero me incomodó más de lo que debería. Los generadores se apagaron por completo 3 días después. Fui al centro de mantenimiento a repararlos. Mientras trabajaba, noté marcas extrañas en la pared trasera del edificio. Raspaduras, como si alguien o algo hubiera intentado entrar desde fuera. Esa noche el cielo cambió. Era como si el firmamento entero hubiera girado. Las estrellas desaparecieron y en su lugar surgió un círculo negro enorme, suspendido justo sobre el horizonte marino. No irradiaba luz, pero tampoco era oscuridad total. Era como una ausencia de cielo, un vacío palpable. Los aldeanos lo llamaban Svart Solen, el sol negro. Me asomé por la ventana. Maldita curiosidad. Lo vi, una figura, inmóvil, de pie sobre la capa de hielo del mar. Lejos, pero perfectamente visible bajo ese cielo antinatural. Era alta, delgada, parecía vestida con algo que se movía como humo, aunque no había viento. No caminaba, no hacía nada, solo estaba ahí observando. A la mañana siguiente, faltaba alguien en el pueblo, un niño, Oscar, de unos 6 o 7 años. Lo vi jugar 2 días antes con un trineo. Su madre gritaba desesperada, golpeaba puertas. Nadie respondía, nadie la miraba. Los hombres solo bajaban la cabeza, tapaban las ventanas, cerraban las puertas, dejaban más ofrendas. Nadie salió a buscarlo. Nadie dijo su nombre. Yo sí. Yo pregunté. Yo insistí. Y esa noche, el sol negro siguió ahí, y la figura estaba más cerca. Intenté razonar, usar la lógica. ¿Un secuestrador? ¿Algún tipo de rito secreto?
¿Qué clase de pueblo era este? Fui al archivo de la iglesia, donde la señora Liv me permitió mirar los registros antiguos. No había menciones al sol negro en los últimos 50 años. Pero más atrás, sí, cada 11 años desaparecía alguien, siempre durante la noche polar, siempre durante lo que llamaban el paso del umbral solar. Y siempre lo mismo, la figura, las ofrendas, el silencio. Lo más aterrador fue una página, suelta, escrita a mano, que decía: no son los nuestros quienes parten, son los que han sido marcados por la sombra del sol, aquellos que lo miran, aquellos que abren cuando no deben. Esa noche soñé con Oscar. Estaba parado frente al mar. Me decía con voz apagada: no abras, no les respondas, no mires a los ojos del sol muerto. Me desperté sobresaltado. El generador volvió a fallar. La radio emitía estática, y entre el chisporroteo escuché una respiración. «Estás marcado». El 11 de enero, el día señalado, el pueblo quedó completamente a oscuras. Nadie hablaba, nadie salía, todos encerrados. Nadie me había dicho nada directamente, pero lo entendí. Tenía que quedarme dentro, cerrar ventanas, apagar luces, no mirar, no abrir. Lo hice, hasta que escuché su voz, no la de la entidad, sino la de Oscar. «Señor Eric, ayúdeme, estoy congelado». Venía desde la puerta. Desde afuera grité, me negué, pero la voz insistía. Golpes suaves, luego más fuertes. Lloraba. «Por favor, tengo frío». No aguanté. Abrí, pero no era Oscar, era la figura, ahora frente a mí. No caminaba, no se movía, pero llenaba el espacio, como si su sola presencia deformara la realidad. Sus ojos eran dos agujeros sin fondo. No hablaba, pero dentro de mí supe lo que decía. «Ahora tú serás el siguiente eco. Cuando vuelva el sol negro, vendrán por ti». Me desmayé. Me desperté al día siguiente. El cielo volvió a ser normal. El pueblo seguía en silencio. Nadie mencionó nada. La madre de Oscar me miró, pero no dijo una palabra. Me fui esa misma semana. Nunca volví a ese lugar. Ahora han pasado 11 años. Trabajo en otro sitio, otro clima, otra gente. Pero hace una semana, un pájaro negro se estrelló contra mi ventana. Y esta mañana vi una figura, inmóvil, al borde de un lago congelado cerca de casa. No hay explicación lógica. Solo una fecha marcada en rojo en mi calendario, 11 de enero, y el eco que escucho por las noches. No abras, durante el sol negro. Siempre pensé que el silencio absoluto era un mito, hasta que llegué a Posto Severov 7, una estación de monitoreo satelital en medio de la tundra siberiana. No había ruidos, ni insectos, ni viento. Solo una quietud tan espesa que parecía tragarse los pensamientos. Era uno de los técnicos de comunicaciones asignados al turno de invierno. Un equipo reducido, 6 personas. Rotábamos cada 6 meses. Yo cubría diciembre a mayo, la peor parte. Noche polar, temperaturas bajo los 50, ni una pizca de luz solar durante semanas. Pero sobrevivíamos, con protocolos, disciplina, rutinas, hasta que la antena empezó a escuchar algo, y nunca más volvimos a dormir. Todo comenzó de forma sutil. Una noche la consola captó un pulso irregular en la banda L. Podría ser cualquier cosa: interferencia solar, rebote atmosférico, incluso un satélite militar antiguo. Registramos el evento y seguimos, pero al día siguiente volvió, exactamente a la misma hora, y esta vez era una voz. «Ekaterina», susurró el altavoz como si el viento se metiera por los circuitos. Nos congelamos. Ekaterina era la encargada de análisis de datos. Se puso pálida. Pensó que era una broma. Todos lo hicimos, al menos al principio. Pero la voz volvió la noche siguiente, distorsionada pero clara. «Mikhail, Dima, Sasha, Katia, uno por uno.
nuestros nombres, en orden, con pausas largas, como si los estuviera saboreando. La antena no debía recibir transmisiones de voz, solo datos, pulsos, coordenadas, nada humano. Ekaterina fue la primera en perder el sueño. Decía que oía la voz incluso sin auriculares, que le hablaba en sueños, que la llamaba desde el cielo. El tercer día la encontramos de pie afuera, bajo 60 grados, sin abrigo, mirando hacia la antena, murmurando: «No quiere que vuelva el sol». La tuvimos que sedar, nunca volvió a hablar. Dima, nuestro operador de señal, intentó rastrear la fuente. Usó triangulación, algoritmos, incluso modificó los filtros para excluir rebotes. Pero siempre llegábamos al mismo punto, el cielo. No una órbita conocida, no un satélite. Un punto entre constelaciones donde no había nada registrado, nada humano. Y sin embargo la señal era constante, como un latido, con modulaciones que no se correspondían con ningún idioma conocido, pero que ocasionalmente pronunciaban frases, a veces en ruso, a veces en inglés, a veces en un idioma que nos dolía intentar entender. La frase que más se repetía era: «No le abras los ojos». La grabamos, la analizamos. La computadora arrojó patrones similares a voz humana, pero con una frecuencia que oscilaba como si la estuvieran leyendo desde otro plano. Mikhail comenzó a sangrar por los oídos después de pasar horas escuchando las grabaciones. No se quejó, solo dijo: «Está intentando meterse». No por los oídos, por la señal. El día 44, Dima desapareció. No hay otra forma de decirlo. Simplemente no estaba en su cama, ni en los pasillos, ni en las cámaras. La puerta exterior seguía cerrada. No había pisadas en la nieve. Lo único que encontramos fue una línea escrita a mano en su escritorio: «Estoy con ella», en el ruido que viene del cielo. Nos quedábamos tres: Sasha, Mikhail y yo. Apagamos los receptores. O eso creímos, porque la señal no necesitaba antena. Empezó a escucharse a través de los muros, del sistema de calefacción, de nuestras voces. A veces hablábamos y decíamos frases que no recordábamos haber dicho, como si algo probara nuestra lengua. Sasha se quitó la vida una semana después. Dejó una nota: «Ya no tengo pensamientos que sean solo míos». Entonces quedamos dos. Mikhail se encerró en el cuarto de mantenimiento. No lo vi durante días, hasta que una noche lo encontré frente a la consola principal, con los ojos vendados, repitiendo: «No le abras los ojos, no le abras los ojos, no le abras los ojos». Lo sacudí, le quité la venda, gritó, se rasgó la cara y luego sonrió. «Ahora tú también la oíste, ¿verdad? Hoy estoy solo. La estación está en silencio. O eso quiero creer, porque anoche la señal cambió. Ya no repite nuestros nombres, solo uno, el mío, una y otra vez, en diferentes tonos, como si me estuviera llamando desde todas las direcciones. La antena está apagada, los cables cortados, y aún así escucho esa voz, detrás de cada sonido. No le abras los ojos, no dejes que vea la luz». Pero no sé a qué se refiere, hasta que veo la consola encenderse por sí sola, y el monitor muestra una fecha. 21 de marzo, el fin de la noche polar, el primer día que saldrá el sol, y la voz ahora no pide, suplica: «No permitas que el sol regrese, no nos dejes ver». Yo no sé qué hacer. Tal vez la señal no venía de las estrellas, tal vez venía de algo atrapado, aquí mismo, y tal vez el sol no trae la vida, sino el despertar. Dicen que el hielo conserva todo, pero nadie te advierte lo que también puede esconder. Mi nombre es Anatoly Sakharov. Tengo 38 años. Era uno de los técnicos de campo en una misión arqueológica del Instituto de Paleocivilizaciones del Norte. Viajamos a una zona remota del archipiélago de Nueva Zembla, en el norte de Rusia, justo al borde del océano Ártico. Lo que buscábamos eran vestigios de actividad humana prehistórica. Lo que encontramos
fue una cápsula de algo mucho más antiguo. Todo comenzó con un derrumbe, el calentamiento del permafrost. Abrió una grieta en la ladera de un glaciar. Bajo esa masa de hielo milenario apareció una cueva. No figuraba en ningún mapa. El acceso era difícil, pero logramos ingresar. La temperatura adentro era extrañamente más cálida que afuera. Había un olor rancio, como tierra mojada mezclada con óxido. Y lo primero que vimos fueron las tallas. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos. Algunos representaban figuras humanas con cabezas alargadas. Otras mostraban símbolos que ninguno del equipo pudo identificar. Parecían constelaciones, pero con estrellas ennegrecidas, dibujadas en espiral descendente. El doctor Voronin, el jefe de la expedición, estaba fascinado. Decía que aquello podía reescribir lo que sabíamos sobre las culturas árticas, pero yo sentí otra cosa, una presión en el pecho, como si algo en ese lugar no quisiera ser visto. La cueva se internaba más de lo esperado, 50 metros, luego 100. Finalmente, en la última cámara, encontramos los restos, cuerpos momificados en posiciones rituales, al menos 8, pero sus cráneos eran antinaturales, largos, afilados, hacia atrás, no por vendaje o deformación cultural, eran así por naturaleza, y había una figura tallada al fondo, una silueta humanoide, con brazos delgados y ojos enormes. Bajo ella, un símbolo grabado directamente en la roca. Lo que duerme no debe ser visto. La noche polar había comenzado justo el día anterior, 40 días sin sol. Nos pareció lógico acampar dentro. El refugio era más cálido que afuera y queríamos asegurar el lugar. Éramos 6. Recuerdo que esa noche el viento se detuvo por completo. No hubo brisa, ni un crujido, ni el habitual zumbido de la nieve golpeando el exterior. Solo silencio, tan profundo que dolía. La linterna de Sokolov fue la primera en fallar, luego la de Voronin. Yo pensé que era la humedad, hasta que todas se apagaron a la vez. Incluso los relojes digitales se detuvieron. Nos quedamos en penumbra total, cada uno con su respiración como único sonido, hasta que escuchamos algo más. Un goteo, lento, constante. Provenía de una grieta en la pared de la cámara ritual. Era como si algo se estuviera descongelando. Y luego salió. No caminaba, flotaba. Era alto, delgado, con la piel como pergamino arrugado. No tenía boca visible, solo ojos, enormes, vacíos, brillando con una luz que no era de este mundo. El doctor Voronin intentó hablarle. No respondió, solo nos miró, uno por uno, y se volvió a perder entre las sombras, atravesando la pared de hielo. Nadie se movió por horas. Cuando amaneció, aunque allá no hay amanecer, todos sabíamos lo mismo. Sin decirlo, habíamos desenterrado, algo que no quería ser encontrado. Desde esa noche, uno por uno, comenzamos a soñar con hielo, pero no como algo que se pisa o se rompe, sino con estar dentro de él, atascados, inmóviles, viendo desde adentro, sin poder gritar. Cada noche era peor. Veíamos a esa figura en sueños acercándose, y cada vez más cerca. A los pocos días, uno del equipo desapareció. Sus huellas terminaban frente a la pared donde había aparecido la figura. Otro se volvió catatónico. Lo evacuaron en helicóptero. En el vuelo gritó que el hielo lo estaba llamando. Yo fui el siguiente. No desaparecí, pero empecé a recordar cosas que no viví. Ceremonias, ritos en lenguas que no conozco. Una imagen que se repetía, un círculo de piedra y una ofrenda enterrada en el hielo para que no pudiera ver el sol. Hoy estoy de regreso en Moscú, o eso intento creer, pero cada vez que cierro los ojos, veo la cueva. Siento el hielo subiéndome por las piernas, envolviéndome el cuerpo, y en 1902, mi sueño, siempre estoy mirando hacia arriba, y algo me mira desde fuera. No sé si estamos soñando o si ya estoy allí. Tal vez la cueva no se cerró. Tal vez se abrió en otro lugar, porque desde hace 3 noches
Alguien toca a mi ventana y deja escarcha por dentro del vidrio. Y hasta aquí las historias de hoy. Si te han gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Te ha hablado Bajo las Sombras y te deseo muy buenas noches.